nuevo bloque de La Salud y Usted. Nos encontramos en el Centro Urológico Rasguido con el doctor Alejo Rasguido. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, vamos a analizar el tema hoy de esterilidad masculina. Doctor, ¿nos puede comentar de qué se trata? Sí, mira, la esterilidad masculina es una enfermedad que se caracteriza porque una pareja, al cabo de un año, mientras tenían relaciones sexuales, no logran llegar a un embarazo. Bien, dentro de la esterilidad hay muchos conceptos que por ahí pueden llegar a leer hoy, que está de moda leer todo a través de Google o informarse a través de otra plataforma, como subfertilidad, como infertilidad, como también van a leer el concepto de azoospermia, pero en realidad la esterilidad consiste en eso. Durante muchos años siempre se dedicaron, cuando una pareja no lograba concebir un hijo, a estudiar completamente a la mujer, y cuando veían que no lograban el embarazo con tratamiento, etcétera, etcétera, se recurría a estudiar al hombre. Hoy por hoy ese concepto cambió. ¿Por qué cambió? Porque se descubrió que del 100% de las parejas con problemas de fertilidad, un tercio está asociado al hombre, un tercio a la mujer y un tercio a los dos. O sea que si nos ponemos a ver, casi 2/3 el hombre está involucrado dentro de esta dificultad para lograr el embarazo. Por eso es muy importante que el hombre consulte de rutina al urólogo, pero más que nada el paciente que no logra una fertilidad, que consulte con el andrólogo. El andrólogo es un especialista que muchas veces puede estar dentro de la urología. Hay andrólogos que son endocrinólogos, andrólogos que son bioquímicos, pero que estudian al hombre desde el punto de vista de su sexualidad y de su fertilidad. Una vez que el hombre concurre, se le realizan una serie de estudios. Bien. Antes de esos estudios es importante hacerle un examen físico al paciente y lo que conocemos nosotros como una anamnesis, que es una entrevista donde conocemos si tuvo cirugías previas, porque muchas veces cirugías de hernia o que le hayan operado de chico el testículo porque se le subía o porque no le bajaba bien en el nacimiento, pueden afectar también a la fertilidad. Hacerle exámenes hormonales para ver cómo está la testosterona, que es una hormona que determina no solo el deseo sexual, sino que la actividad del mismo testículo. Otro tipo de hormonas también que tienen que ver con el sobrepeso. El sobrepeso es una de las principales causas que afectan la fertilidad. Lo que hoy está de moda, el síndrome metabólico, que se lo conoce como prediabetes, en realidad no es una prediabetes, sino es una enfermedad ya establecida, que es el síndrome metabólico. Y además realizar estudios ecográficos para ver cómo está la arteria del testículo, si el testículo tiene un buen tamaño, tiene una buena consistencia, y además de eso examinarle las mamas al paciente y, si fuera necesario, porque algún estudio nos sale alterado, descartar que no haya ningún nodulito a nivel de la hipófisis, que es una hormona que está en el cerebro, que puede generar afección en la fertilidad. Cuando valoramos todo esto y el mismo examen físico del paciente, que también nos va orientando, ya vamos teniendo una cierta visión general del paciente. Y ahí vamos a lo que es el espermograma. El espermograma es un estudio que es básico en el paciente con problemas de fertilidad o no. Capaz que no tiene problema de fertilidad, pero quiere saber su potencial a futuro para ver si puede tener hijos. Y es un análisis que normalmente tiene que tener una abstinencia sexual de 3 días, donde en un frasquito como el de orina, el paciente tiene su masturbación y eyacula dentro del frasquito y lo mandamos a analizar. El bioquímico especializado en espermograma lo que ve es qué cantidad de espermatozoides hay, cómo es la movilidad de este espermatozoide y qué forma tiene. Porque si bien nosotros creemos que la fertilidad es algo muy natural y como, sí, todo el mundo tiene hijos, no es algo tan sencillo como uno piensa. Y en el consultorio lo vemos, muchos pacientes que no logran tener un embarazo. Por lo tanto, es necesario estudiar este espermograma y saber bien cómo está esa función. Obviamente, el gran problema del espermograma es que no hay un valor normal real. Uno siempre ve cuando va al médico que dice los glóbulos rojos es tanto y siempre ve al costadito cuál es el valor normal. Entonces dice, el doctor me va a decir que estoy bien o que estoy mal. En los espermogramas, el 100% de los bioquímicos ponen el valor normal, pero en realidad no hay un valor normal, hay un valor estimativo. En realidad es el valor mínimo con lo que la gente que estudió el espermograma determinó que se logra obtener un embarazo. Pero obviamente nosotros vemos pacientes con valores o más bajos
o muchas veces superiores a los normales y que logran tener un embarazo sin ningún tipo de problema. Por eso es muy importante al paciente para que no se desespere, porque además esto es una enfermedad que genera mucho estrés a la pareja, conlleva muchas veces también a discusiones de la pareja, digamos, separaciones, digamos, un contexto, digamos, global bastante complicado cuando uno puede con medicación, con cirugía o con algún tipo de reproducción asistida de alta complejidad o baja complejidad lograr ese tan ansiado objetivo que es el embarazo. Entonces, como te decía, el espermograma es orientativo. Nosotros podemos tener un espermograma completamente normal dentro de lo que se considera parámetros normales, pero la mujer tener algún factor femenino que se conoce y no se logra llegar a ese punto, digamos, a esa meta que es los factores masculinos y femeninos. Entonces, en ese caso, se logra tratar de llevarlo a los valores lo más altos posible para lograr eso. Si no se lograra llegar a esos valores, ya se recurre a otro tipo de procedimiento. Con respecto, digamos, a la cirugía en sí, que normalmente se puede realizar para estos tipos de patologías, el más común es el varicocele. Se dice que la mayoría de los pacientes con problemas para tener hijos pueden tener varicocele. El varicocele son varices que salen en el testículo, por dentro obviamente, y que generan que la llegada de sangre, si bien es buena porque la arteria no hay afección, pero la salida está afectada. O sea, la sangre se estanca, se comienza a acumular mucho dióxido de carbono, los desechos tóxicos de la sangre, y hacen que el espermatozoide no crezca adecuadamente o no tenga la funcionalidad adecuada. Por lo tanto, lo más aconsejable en estos casos es la cirugía de varicocele. Nosotros acá en la clínica estamos realizando un procedimiento prácticamente único en el norte del país, que es la microcirugía, en la cual se utilizan microscopios de alta resolución, donde realizamos un pequeño cortecito en la piel, a través de ahí incidimos de la piel, corremos la grasita, sacamos, digamos, el cordoncito por donde va la arteria, la vena y el conducto por donde sale el esperma, y con el microscopio separamos vena por vena para poder ligar la que realmente está enferma y no ligar de más, porque una de las principales complicaciones de esta cirugía es la acumulación de líquido en el testículo. Entonces, la microcirugía, la ventaja que tiene es que el paciente tiene una recuperación más rápida porque no se corta músculo y no se corta la aponeurosis, que es una capita de la zona de la ingle. Entonces, a los 7 días ya puede estar realizando cualquier tipo de actividad física y una reinserción laboral muchísimo más rápida. Después tenemos otras patologías cuando el paciente directamente nos viene a ver porque no tiene espermatozoides. Hicieron los estudios, ya vienen con el ginecólogo y vieron que no hay nada. En esos casos, obviamente, después de una serie de estudios y de valoraciones hormonales, se realiza lo que se conoce como microtesis. Las microtesis son unas microbiopsias del testículo que nos permite determinar cuáles son los túbulos que hay dentro del testículo más dilatados para extraerlo y, trabajando en conjunto con un biólogo o bioquímico, recuperar espermatozoide a través de esa biopsia. Una vez que se logra recuperar espermatozoides, se los congela, se los deshidrata, se los congela y después se lo utiliza para un método de reproducción asistida. La verdad que la recuperación es bastante rápida, el paciente lo tolera muy bien y una reinserción laboral también bastante rápida, pero en este caso solo para pacientes que no tienen espermatozoides. Y bueno, y ya como último en el tema de fertilidad, quería dejar un poquito en claro lo que eran los métodos de reproducción asistida de baja o alta complejidad, que si bien esos son procedimientos que se realizan en centros de fertilidad, pero nosotros siempre somos unos actores en esto, porque el hombre es un factor fuerte. Como te decía al principio, 2/3 de los factores de la esterilidad. Los que son baja complejidad se conocen como las inseminaciones, donde normalmente el hombre puede tener alguna alteración en el espermograma, más que nada lo que es la movilidad, y lo que se hace es, a través de una jeringuita en la zona del introito vaginal, introducir el espermatozoide para facilitar el encuentro del espermatozoide con el óvulo. Y después los métodos de reproducción asistida de alta complejidad es la fertilización in vitro, que es la más reconocida, o el ICSI, que por ahí es lo que más nos interesa a nosotros, porque el ICSI es una de las principales indicaciones cuando el hombre tiene problemas de la calidad del espermatozoide. O sea, es un espermatozoide de mala movilidad, de mala forma o muy bajo recuento.
o el caso que te hablaba recién de que se congelaba el fondo. Ese espermatozoide congelado puede durar muchísimos años si se mantiene ciertas condiciones que así lo rigen. Una vez deshidratado o si se logra recuperar por vía de masturbación, se une el espermatozoide al óvulo a través de una inyección y ese embrión se lo deja crecer un par de días y después se lo implanta en el útero de la mujer para que se siga desarrollando el embarazo. Bien, doctor, ¿y cómo se lleva a cabo el tratamiento a partir del diagnóstico? Bueno, como te comentaba recién, había que llegar primero al diagnóstico, donde nos puede dar un varicocele, donde nos puede dar que solo hay una alteración en la movilidad o en la forma por un síndrome metabólico, por un sobrepeso, porque el paciente es fumador, porque no tiene actividad física. Entonces nosotros podemos también interceder en estos tipos de enfermedades, haciendo que cambie sus hábitos y su conducta alimenticia y comience a realizar ejercicio, y además ciertas medicaciones que también ayudan a mejorar la movilidad. La L-carnitina, el omega 3, y ahora se está usando mucho el ácido fólico, que muchos años se utilizó en las mujeres que querían lograr un embarazo o que estaban en plan de un embarazo para disminuir los riesgos a nivel del conducto medular. Entonces con esto el ácido fólico también mejora el espermatozoide. De esa manera nosotros podemos lograr que el paciente, sin necesidad de cirugía, si así no lo requiere, mejorar ese espermatozoide y lograr un embarazo por vía natural, que siempre, como yo le explico al paciente, es mi principal objetivo. Lograrlo por vía natural. Si no se puede, bueno, vamos viendo paso a paso cuáles son las siguientes etapas que hay que ir cumpliendo.